Es ilegal esta norma, es inconstitucional. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Congreso, hacer el control político y derogar esta disposición final. Vamos a hablar de un tema que es muy delicado y al que lamentablemente, porque yo insisto que vivimos como en dos países. El país de la burbuja, de la política, en la que lamentablemente nos envolvemos los propios medios, y el Perú real. En el Perú hay minería informal. Y está en nuestros estudios el señor Máximo Franco Becker, que es presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, la CONFEMIN. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Señor Lucar, y muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda su audiencia, especial a todos los mineros del Perú que están viendo este programa. ¿Cuántos son ustedes, Máximo? Bueno, en el Perú, aproximadamente en este momento, en proceso de formalización hay 500.000 personas. Inscritos en casi 90.000 reinfos. ¿Ya? En cada reinfo hay 2 o 3 personas y eso el reinfo es un minero artesanal o un minero informal que está en proceso de formalización, ¿no es cierto? Que se ha inscrito en un registro. El reinfo es un registro integral de formalización. En cada registro hay 2, 3 personas, 4 personas. Total hacen un promedio de 500.000. Hay 87.000 reinfos que hacen un promedio de 500.000 mineros que estamos en proceso de formalización. Claro, porque cada uno de estos incluye a por lo menos 4 personas y hasta más, ¿no es cierto? Así es, correcto. Ya, pero ¿cuánto produce cuánto produce la minería informal en este momento en el Perú? Bien, en este momento nosotros producimos en el Perú el 56% del oro nacional, sin contar con las 50 toneladas de oro que se va para Bolivia. Eso nos lo ha contado Erasmo Zumalave, que está también en proceso de formalización, madre de Dios. Él dice que vienen los bolivianos con su billete en la mano a comprar el oro, cruzan la frontera y lo venden desde Bolivia como si ellos lo hubieran sacado Exacto, ¿no? Correcto. Nosotros en el Perú producimos el 56%, somos 2 puntos del PBI, 6.000 millones de dólares anuales, y generamos trabajo directo e indirecto a 4 millones de personas aproximadamente. O sea, es un sector fenómeno en la economía, claro, informal, pero usted sabe, señor Lucar, que la informalidad en el Perú es el 70-80%, o sea, no solamente es la minería, dentro de ello obviamente estamos nosotros. Y la informalidad no es culpa del que quiere, del informal, es culpa de que no hay un acceso a la formalidad, no hay un acceso facilitar para formalizar. O sea, en realidad, para entender de qué se trata, ¿no es cierto? En el Perú hay un sistema, el Estado es el dueño del subsuelo y el Estado tiene un sistema de otorgamiento de concesiones. Entonces, ahí empezaron los problemas porque, por ejemplo, no se reconoce ningún derecho prioritario a quienes viven en la superficie sobre el mineral que hay debajo de esa superficie. Correcto. Que debió ser así. Eso nos hubiera evitado montones de conflictos con las comunidades y las comunidades hubieran sido socias desde el comienzo de los procesos de explotación minera. Bueno, lamentablemente no se hizo. Pero por otro lado, hay muchos territorios del Perú que han sido entregados en concesión, que no están siendo explotados, y ahí es donde entran ustedes. Correcto. O sea, ¿qué es un minero informal? Es alguien que está explotando mineral sobre una concesión con respecto a la que no tiene formalmente un derecho legal. Correcto. Nosotros, el 97% de todos los mineros en proceso de formalización que tenemos Reinfo, trabajamos en denuncias de terceros. O sea, no tenemos denuncio. Trabajamos en denuncias de terceras personas, de terceras empresas. En este caso, de la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería incluso. O sea, en esas cuestiones trabajamos. Y venimos esto haciéndolo hace muchos años. No es una novedad, no es primera vez, ni mucho menos, ni es hace 12 años. Toda la vida hemos trabajado así. Sino que lo que pasa es que en el año 2012 se empezó este proceso, quizás con una buena intención, pero mal planteado. Y como requisito fundamental nos piden, para la formalización, como un requisito fundamental es acreditar la propiedad. Pero ¿qué propiedad vamos a acreditar si pertenece a un tercero? No podemos acreditar la propiedad. Ese es el gran problema de la formalización. Entonces nosotros no vamos a poder formalizarnos porque no es nuestro terreno, no es nuestro territorio, no es nuestra concesión. El problema y la razón, o sea, hemos tratado este tema, que yo lamento que no sea abordado por otros medios de comunicación pese a su trascendencia, pero en este momento es urgente porque el día 20, ¿no es cierto? El 20 de marzo vence el plazo y si no te formalizaste, pero resulta que después, ¿cuántos años? 12 años máximo, ¿no? Sí. ¿Cuántos se han formalizado con el sistema de Reinfo? Bueno, este proceso empezó en el año 2012, han pasado 12 años
y hemos hecho pues, cientos de eventos, de charlas, de capacitaciones, congresos, comisiones de trabajo, proyectos de ley. Nosotros hemos ido a las autoridades, así como ahora, proyectos de ley y todo lo demás, y solamente hemos logrado en 12 años de tratativas en estas conversaciones el 1.5% aproximadamente en formalización. Se han gastado más de 800 millones y ese es el resultado. Pero ¿cuál es el resultado más trágico, digamos, de 12 años? Es este decreto legislativo 1607. Imagínense, o sea, ¿cómo es posible que después de haber el Estado mismo habernos dado un reinfo para formalizarnos, hoy nos dice que en 90 días... Si no se han formalizado... No, que no firmemos el contrato de explotación, dice, y nos va a anular automáticamente el reinfo. Si en 12 años... O sea, ¿eso qué quiere decir? Que a partir del 20 de marzo, si no tienen contratos, que no tienen, ¿no es cierto?, van a pasar a ser ilegales. Completamente ilegales. ¿Y qué va a ocurrir con las explotaciones de la minería informal? Bueno, a partir de ese momento la ley se ejecuta y lo que va a pasar es que va a haber interdicción, la policía va a intervenir a cualquier minero, van a ir a las minas, nuestro mineral que vamos a poder sacar, que estamos sacando no vamos a poder vender porque todo se vende legalmente con factura y los compradores, las plantas tampoco van a comprar porque ya estarían incursos en un delito. O sea, va a ser un caos total. Son 4 millones de personas en diferentes áreas, en transporte, olvídese. O sea, es un gran sector de la población nacional que vive de esta actividad. Es más, hoy día el oro está casi $2.200. Imagínense, en este momento mismo, tanta gente que no tiene trabajo y está yendo a los cerros a trabajar en la minería, porque el oro es ahorita rentable poder trabajar un mineral de baja ley, poder comercializar y tener un sustento de vida. Y entonces esa gente, ¿qué va a hacer? Ahora, Máximo, hay otro, antes de seguir adelante, ¿no? A ustedes los han tildado de delincuentes, ¿no es cierto?, de ser parte, cuando se habla, por ejemplo, de la libertad. Hablan de los extorsionadores, de los secuestradores y de los mineros informales. Ustedes son víctimas de los delincuentes. Claro, muy buena pregunta, señor, y gracias por eso. Nosotros rechazamos la minería ilegal, rechazamos la delincuencia. Y para también informar que las primeras víctimas de la delincuencia dentro de la minería somos nosotros. Porque el delincuente viene, el extorsionador viene, o las bandas delincuenciales vienen, justamente la víctima somos nosotros. Nos chantajean, nos obligan, nos quitan la carga y se las llevan con armas y todo lo demás. O sea, ¿cómo nosotros vamos a estar de acuerdo con ello? Jamás en la vida. Por esa razón es que siempre hemos dicho nosotros, y es más, en algunas bases tenemos el control de cualquier manera, porque hemos puesto garitas, una serie de cosas para controlar la delincuencia, pero no es suficiente. Claro, yo discutía con alguien en Trujillo, no me acuerdo quién fue exactamente, sobre que si tú diseñas una estrategia inteligente para enfrentar la delincuencia y la libertad, uno de tus aliados tiene que ser los mineros informales. Exacto. Nosotros por eso siempre hemos dicho, nosotros estamos de acuerdo con la gran minería, estamos de acuerdo con los gobiernos, somos aliados del gobierno, nosotros damos trabajo a mucha gente, no somos enemigos del gobierno ni de las grandes mineras. Lo que estamos luchando por una formalización, pero queremos una ley real para la formalización. Pero ¿cómo se resuelve el conflicto? Es decir, ustedes están haciendo una explotación sobre una concesión a nombre de terceras personas. Correcto. Entonces, ¿pero cuál es la salida? Establecer mecanismos para que haya un entendimiento entre ustedes y los titulares, es decir, buscar alguna fórmula de entendimiento de una situación además que el propio Estado ha creado al permitir que uno pueda tener una concesión y en muchos casos no explotarla, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque si viene alguien y lo ocupa, en muchos casos lo que ha ocurrido es que esa concesión se ha mantenido, pero no ha sido, digamos, extraído el mineral, ¿no? Correcto. En el Perú hay más o menos 25 millones de hectáreas concesionadas, ¿ya? De las cuales solamente en una área efectiva de operación, 4%. 4%. Quiere decir que el resto de terreno está solamente acaparado. Y en esos terrenos trabajamos nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, algo está funcionando mal. O sea, ¿cómo es posible que se acapare tanto terreno y donde ya no podemos trabajar nosotros, no podemos tener la legalidad para poder tener la concesión? Ahora, ¿cómo se sale de esta situación? O sea, Bien. ¿cuál es la alternativa? Porque cuando hace 12 años se hizo el reinfo, es porque era posible, es decir, habían mecanismos, es decir, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, si alguien era titular de una concesión por un determinado número de años y no la había explotado, perdía el derecho.
Correcto. por ejemplo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora ese derecho no lo tienen por 30 años. O sea, ahora una concesión caduca a los 30 años. 30 años. O sea, ellos... O sea, que tú puedes ser el concesionario de un territorio donde, por ejemplo, hay oro y no lo explotas 30 años. Sí, 30 y años. nadie más puede explotar ahí porque tú adquiriste el derecho. Exactamente, 30 años. Y llega a los 30 años y lo primero que hago es lo transfiero a algún familiar mío. Y otra vez 30 años. Y otra vez 30 años. O sea, va a ser algo imposible. Nosotros no nos vamos a poder formalizar si no hay una ley. Lo que tenemos que hacer es que ese requisito principal que ponen para acreditar la propiedad no tiene que ser un requisito para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos trabajadores pequeñitos, somos trabajadores eventuales en algunos casos, y la gran mayoría es así. Nosotros no tenemos concesiones donde podemos hacer, digamos, una exploración con diamantino, no sabemos cuánto reserva hay, somos mineros que solamente vamos al cerro, encontramos una veta, la explotamos, dura 1 año, 2 años, 3 años y se acabó. No hay más, tal vez dura menos. Entonces, pero para formalizarnos lo que queremos nosotros, por ejemplo, en lugar de que sea un contrato solamente de explotación o de cesión, acreditar la propiedad, debe ser cualquier tipo de contrato. Simplemente usted como titular de la concesión me debe usted un documento de autorización, un documento de trabajar juntos, de asociarnos, joint venture, de servidumbre o cualquier tipo de contrato, alquiler, empeño. Ahora, pero no entiendo, Máximo, ¿qué han hecho estos 12 años las autoridades? Que usted recuerda, que eso es impresionante, ¿eh? Yo pensé que era la mitad, yo pensé que eran 300, 400 millones. Se han gastado 800 millones en un proceso de formalización minera y no han formalizado sino el 1 punto algo por ciento. Sí, o sea, exacto. Es un fiasco. Exacto. O sea, y otra cosa más importante también, que cuando empezaron el proceso de formalización en el año 2002 se creó una dirección que se llama Dirección General de Formación, DGFM. En esa DGFM hubieran unas personas que se encargaron de ello. Hasta ahorita siguen esas personas. O sea, nunca se ha cambiado. Prácticamente es un fracaso total el proceso de formalización. Entonces, no es posible que el gobierno ahora diga pues, que en 90 días firme el contrato y deben inscribirse y todo eso. O sea, yo creo que al gobierno lo han asesorado mal. Y otra cosa, señor Lucar, aquí en la ley de mandatoria que el Congreso le da facultades al Poder Ejecutivo, en la ley 31880 le dice para que legisle sobre materia de seguridad ciudadana, gestión y riesgo, desastres, niño global y otros, y en ese mismo mandato le dice, dicha facultad no comprende la penalización de las actividades vinculadas a la minería. O sea, es ilegal esta norma, es inconstitucional. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Congreso, hacer el control político y derogar esta disposición final. No estamos pidiendo Ahora, nosotros... el problema es que yo creo que se toman decisiones y no se miden las consecuencias, porque si a partir del 20 de marzo, ¿cuántos miles de personas se van a convertir en ilegales? Es decir, sin ningún derecho a estar haciendo lo que están haciendo, y por lo tanto sujetos a ¿qué? Que lo saquen a balazos de donde están. Es lo que tendría que ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Usted cree que los mineros van a dejar de trabajar? Los mineros tienen que vivir de alguna manera. ¿Qué va a ocurrir? Van a ser legales, pero va a haber esto por lo bajo. Van a seguir arreglando las cosas. O sea, pero también hay que decirlo, eso es algo que está ocurriendo, porque se ha satanizado a los mineros informales en vez de agarrar el toro por las astas, reconocer la existencia de un problema real y buscar soluciones realistas. Y por un lado se les ha acusado de delincuentes, pero por otro lado, ¿quiénes se benefician de que no se formalice? Los que los andan coimeando en las carreteras, que no solo son autoridades. Exactamente. En el caso de los explosivos, por ejemplo, ¿quién controla todos los explosivos? ¿Quién es en los explosivos hay un monopolio. Solamente la fábrica puede fabricar y vender. Nadie más. Nadie más. Y para sacar un permiso, imagínese, todo un trámite. Hay que pagar, hay que coimear para que tengas el explosivo. Y aquí en la norma dice que si estás utilizando el explosivo sin permiso, será causal de anulación de tu RINFO. Máximo, tenemos que terminar por hoy, pero vamos a estar en contacto, porque yo creo que empieza una cuenta regresiva muy seria. Yo creo que no somos conscientes, o no sé quién está tomando este tipo de decisiones, no son conscientes de las implicancias que pueda tener. Y esto es un reto para mi amigo el señor Rómulo Mucho, ¿no? Que es mi amigo, yo le tengo mucho afecto, mucho respeto. Es un hombre que vino de abajo, que no le debe nada a nadie, que construyó un lugar en la minería mundial para él y para su empresa, y por lo tanto es una persona que sabe del tema, pero esto lo tiene que enfrentar y lo tiene que resolver, con coraje, con decisión, pero sobre todo con inteligencia. Correcto. ¿No? Sí, bueno, tenemos que acabar, Máximo. Correcto. Nosotros justamente hablando del ministro, nosotros le hemos mandado una carta, justo cuando entró de ministro le hemos mandado una carta, y después hemos reiterado con otra carta, pero hasta la fecha no tenemos respuesta. Eso es para conocimiento de la opinión pública y los mineros, ¿no? Bueno, tendrá sus motivos, pero nosotros estamos ahí. Lo que le puedo decir es que nosotros hemos hecho todo lo posible
para resolver las cosas durante 12 años. Y seguimos buscando puentes y presentando alternativas de solución. Pero hasta la fecha no hay nada. Nosotros ya, a partir de ahora, es la responsabilidad de la autoridad quien tiene que resolver esto. Y cualquier otra cosa que ocurra, de todas maneras, la autoridad va a ser responsable de todas las cosas que van a ocurrir, porque nosotros estamos en eso. Ya, si van a sacarlos por la fuerza a partir del 20, lo que va a ocurrir es violencia. Eso está cantado, ¿no? Bueno, es un tema que seguramente ocurrirá o no, pero en todo caso es responsabilidad de la autoridad. Nosotros hacemos todo lo posible. Nosotros lo que queremos es que se derogue la disposición final. Hay 4 proyectos de ley que han presentado 4 congresistas, 4 grupos de congresistas han presentado 4 proyectos de ley para la derogatoria. Entonces lo que tiene que hacer el Congreso es evaluar y hacer lo que manda la ley. Esta acción es ilegal, es inconstitucional. Por lo tanto, yo quiero aprovechar un par de segundos de esto. Llamo a todos los compañeros mineros del Perú a hacer respetar su derecho al trabajo. Este trabajo nos ha mantenido durante 12 años, a todas nuestras familias, hemos educado a nuestros hijos y tenemos que hacer una marcha el día 11 y 12 de marzo, contundente pero pacífica, compañeros. Así que ¿dónde va a ser? ¿En Lima? ¿Van a venir? En Lima, sí, en la ciudad de Lima. Muchas gracias. Muchas gracias, Máximo. Y tienen acá el espacio para ser escuchados. Por supuesto que tienen que ser escuchados. Y hay que, tenemos que un poco salirnos de la burbuja y mirar la realidad de sectores inmensos de la población peruana que están esperando respuestas a sus problemas reales. ¿Ah? No sé si es mucho pedir para los señores que están haciendo política, pero Rómulo Mucho, escucha Rómulo, esto es una responsabilidad tuya en este momento. Tuya. Tú puedes hacer algo porque tú eres inteligente, tú conoces el sector y tú sabes las alternativas que existen, que no sean la actora a lo bestia, porque además hay que decirlo, el señor Otárola antes de irse ha nombrado a una de sus amigas, no sé qué cosa, es de jefa del organismo encargado de la lucha contra la minería informal. No sé qué va a pasar ahí.